Hola hermanos, a partir de este vídeo he decidido cambiar el tipo de formato de mis vídeos y también he decidido modificar la forma en compartiros las noticias. Todo esto debido a la recomendación de Jorge Edu, un miembro de esta comunidad que me sugirió la idea de hacer las noticias más entendibles para aquellas personas que no manejen los términos de la industria cripto. En serio, Jorge, muchas gracias, de veras. Por otro lado, si eres un visitante del canal, porfa, déjame en los comentarios algunas sugerencias que tengas. Una vez informado esto, mejor comencemos con las noticias. Otra vez más, la industria cripto se topa con contradicciones regulatorias en Estados Unidos. En este caso, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, CFTC, de Estados Unidos, calificó a la criptomoneda de la red de Ethereum y Litecoin como commodities en una demanda contra el exchange de criptomonedas KuCoin. Ellos afirman que el intercambio ha comerciado con commodities sin haberlos registrado. Sí, también han incluido a Bitcoin como commodity. Para los que no estén familiarizados con el término, se entiende como commodity a toda materia prima, o sea, un bien físico que se negocia en las bolsas de valores. El bien en cuestión puede ser oro, plata, petróleo, café, etc. Basándonos en esta definición, la CFTC considera a Bitcoin como commodity. Los reguladores de la SEC y la CFTC se encuentran en esta disputa. Uno dice que las criptomonedas son valores y el otro dice que no, son commodities. Ay, hermanos, fijaros que la SEC se basa en una ley que tiene 90 años de antigüedad. En medio de toda esta disputa entre sí y no, a mí me pertenece, no me pertenece, se encuentra KuCoin. Bueno, y otros exchanges también. Aparte de la disputa de la CFTC, KuCoin también acaba de recibir una demanda del Departamento de Justicia por supuesta violación de las leyes contra el lavado del dinero. Y esto teniendo en cuenta que en el año pasado, la fiscal general de Nueva York demandó a KuCoin por haber ofrecido, vendido y comprado valores y productos básicos sin el registro necesario. Y fijémonos que en ese momento, la fiscal dijo que Ethereum era un valor. En cuanto a mi opinión sobre esta noticia, esta vez no voy a enfocarme sobre la posición que están tomando algunos reguladores americanos. En vez de esto hablaré más del interés de ciertas empresas de la industria cripto, al menos situadas en los Estados Unidos. En primer lugar, debemos entender que Estados Unidos es un territorio inhóspito en términos de regulación cripto, y todos sabemos que cuanto mayor es el riesgo, mayor es el beneficio de retorno. Esta lógica nos da respuestas de por qué algunas empresas criptos se aferran en permanecer en el suelo norteamericano. Muchos en la comunidad creerán que tienen una especie de amor al arte, pero siendo sinceros, esta es una de las razones, pero no la primordial. Todos los intereses de esas empresas se reducen meramente en intereses económicos, y en todo el ecosistema para poder tomar ese riesgo debe ser una empresa bien consolidada, con bastante capital líquido y a su vez tener cierta influencia política. Esta es la razón por la que ciertas empresas deciden despedirse de los Estados Unidos. Esto se debe a que no cumplen en primer lugar con estas condiciones. Muy pocas empresas pueden cumplir estos requisitos. Las empresas que sí califican deciden permanecer en los Estados Unidos porque ahí es donde se encuentra concentrado gran parte del dinero del mundo. Y no tiene sentido mudarse a otros países cuando no controlas el grifo del sistema financiero. En otras palabras, Estados Unidos es solo para depredadores. La estrategia adoptada es retrasar la adopción cripto creando incertidumbre en el ecosistema. Mientras llevan a empresas criptos a pleitos legales, les inundan con las multas de diferentes entidades regulatorias, con el fin de exprimirles económicamente hasta que se vean obligadas a salir de los Estados Unidos. Esta estrategia se debe a que el tío Sam no puede prohibir el comercio de criptomonedas como lo ha hecho China, porque la ley no lo permite y esto molestaría a la opinión pública. Lo que sí pueden hacer es establecer un territorio hostil plegado de incertidumbres para tener más facilidad de control en el ecosistema cripto. La Opinión Nacional de Protección de Datos de Portugal ha suspendido los servicios de recopilación de datos biométricos de la Fundación WorldCoin, afirmando salvaguardar el derecho fundamental de protección de los datos personales. En los últimos 2 meses, la Comisión Nacional de Protección de Datos de Portugal dice haber recibido decenas de denuncias por recopilación de datos biométricos de menores de edad, sin la autorización de sus padres o representantes. Además de eso, otro de los motivos
motivos han sido por la escasa información proporcionada a los usuarios interesados en eliminar sus datos después de haberse registrado. El regulador se extrañó al descubrir que más de 300 portugueses se habían escaneado el iris por solo recibir un par de tokens. Otra cosa que les impactó es que en solo 6 meses la cantidad de lugares de escaneo del iris se duplicaron. Lo más preocupante de todo esto es que los de WorldCoin no tenían ningún mecanismo de verificación de edad de los usuarios. Hermanos, me alegra haber recibido esta noticia. Como lo sabéis, bueno, algunos que llevan tiempo en el canal, porque he estado dando mi opinión en todas las noticias de WorldCoin. Lo cierto es que podemos quejarnos de la intervención de una figura regulatoria en este ecosistema cripto. Aparte de valorar la acción del regulador portugués, tengo que criticarlos y esto incluye a los reguladores de los países que están censurando los servicios de WorldCoin. Porque yo me pregunto, ¿cómo es que los reguladores no tienen un sistema de seguimiento para todas estas empresas que al menos a principio tienen una apariencia fraudulenta? Sin embargo, son muy hábiles en demandar a las empresas que llevan años en el ecosistema y han demostrado ser confiables a lo largo de los años. En este caso, la alarma le saltaría a cualquiera. Un proyecto nuevo en menos de 6 meses consigue más de 300,000 usuarios en el país, y teniendo en cuenta que esa empresa opera en otros países y en cada uno de esos países tienen puestos de recopilación de datos distribuidos en todas sus regiones territoriales. Fijaros que otro dato es que uno de sus fundadores es el director de una empresa de inteligencia artificial. Sinceramente no sé por qué a estos reguladores les resulta difícil atar estos cabos, teniendo en cuenta que solo necesitas los portales de noticias para percatarte de esto. Hermanos, cuando analizamos todos estos factores te das cuenta que en vez de agradecer por las acciones regulatorias, te deprimes porque sabes que esto solo puede ser posible únicamente con la participación de ciertos reguladores. Ahora las medidas vienen después de recibir una fuerte presión de la opinión pública. Personalmente y sin ninguna investigación previa, especulo que los de WorldCoin están comprando los datos biométricos de las personas para los ensayos de inteligencia artificial de la empresa OpenAI. Esta afirmación es solo una especulación. Leeré en los comentarios lo que piensas tú sobre este tema. Una compañía minera americana llamada Giga Energy se está expandiendo a Argentina. Por de momento tienen sus operaciones en la provincia Mendoza. En concreto, hasta la fecha solo han realizado pruebas para aprovechar el gas sobrante de un pozo petrolífero y lo están usando como fuente de energía. Es obtener energía eléctrica a través de la transformación del gas metano, que se generan como restos en las plataformas petrolíferas o gasíferas. Lo hacen para evitar la contaminación atmosférica de esos gases y obtener energía para realizar sus operaciones mineras. Ellos también tienen pensado vender energía eléctrica sobrante a la red eléctrica de Argentina para obtener otras fuentes de ingresos. Por el momento la granja no pretende ser rentable, ya que se trata de un pequeño proyecto piloto de expansión a otros mercados. Desde diciembre del año pasado hasta la fecha, la granja ha estado funcionando a modo de prueba y se estima que ha podido extraer entre 200,000 a 250,000 dólares americanos en Bitcoin. Hermanos, este tipo de estrategias mineras solo confirma el éxito de la minería de Bitcoin y calla las bocas de sus detractores. Sin embargo, el camino es largo. La minería de Bitcoin está actuando como solución al problema del cambio climático. Esto hace que tanto los activistas como los políticos se vean frustrados al pretender mermar la imagen de Bitcoin al utilizar la prueba de trabajo como mecanismo de consenso. Hermanos, pero no solamente hay buenas noticias procedentes de Argentina. Se han registrado muchas incoherencias con las promesas que se hicieron a los argentinos. El gobierno de Milei se ha visto obligado a modificar la ley de lavado de dinero y ha puesto a la Comisión Nacional de Valores de Argentina que se encargue del registro y seguimiento de las empresas criptos que quieran operar en el país. Como es de esperar, todo esto ha generado muchas críticas en la población. Muchos consideran que Javier Milei se está desviando de las promesas libertarias que le condujo a la victoria, al permitir que hayan leyes que ejercen demasiado control como en los países comunistas. En la comunidad cripto, muchos usuarios lo han considerado como una traición, porque las ideas libertarias que predicaba Milei eran compatibles al ecosistema cripto. Sí, de hecho veíamos el apoyo que Milei daba a Bitcoin. Ante esta decepción, los criptousuarios recomendaban quitar el dinero en los exchanges registrados en Argentina.
Hermanos, ante todas estas quejas y una posible decepción de los criptousuarios, si llevas tiempo en el canal esto no debe sorprenderte, ya que venimos hablando del sistema de control internacional que establecen las grandes potencias a los países emergentes con las altas deudas. Pero en esta ocasión quiero resaltar la posición o el callejón sin salida en la que se encuentra todo presidente de un país embargado por la deuda. Desde un principio, suponiendo que tienes el sueño y la ambición de ser presidente, te metes en la política, lo primero que te das cuenta es que dentro del mismo partido político en el que te encuentras, la gente lucha entre sí para ascender. Esto te llevará a deber muchos favores. Cuando consigues ser el líder del partido, para ganar te das cuenta que debes conseguir los votos de la población y tu partido debe conseguir financiación para tu campaña electoral. Primero a ese pueblo que intentas convencer, descubres que no les gusta afrontar la verdad. No les puedes decir la dura realidad del sistema político y social del país, porque la mayor parte de la población del país solo quieren vivir la vida con el menor esfuerzo posible, recibiendo subvenciones y afirmando que los ricos deben pagar la mayor parte de los impuestos. Ante esta situación ves que tienes que mentir para conseguir sus votos. En el otro lado están los empresarios o accionistas, personas que han donado y han financiado tu campaña electoral. A esto les deberás favorecer en sus respectivos sectores profesionales. En la vida real, muchos de esos favores suelen ser menos control regulatorio en las empresas de los donantes, o simplemente les favorecen presionando a la competencia para que puedan salir más aventajados en el mercado. Un ejemplo de esto nos suena al caso de FTX. Es el claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Bien, después de que ya eres presidente y has pasado por todos estos obstáculos, te das cuenta que hay un montón de facturas que pagar porque tu país está embargado desde hace más de un siglo. Todo esto es dinero que tú nunca pediste prestado, porque no existías, claro. Esas facturas es una clara evidencia de que tienes las manos atadas y deberás cumplir con las órdenes de las entidades internacionales a las cuales tu país debe dinero. Hermanos, como lo vemos, prácticamente todos estos presidentes se encuentran en un callejón sin salida y la única opción más obvia es buscar tu parte malversando los fondos del Estado, porque no serás presidente toda la vida. Es duro de decir esto, pero es la única opción que tienen estos políticos. Bueno, suponiendo que uno no malversa los fondos. Este seguramente va a aprovechar su posición, emprenderán negocios y estos prosperarán automáticamente. Hermanos, habiendo analizado todo esto, nos damos cuenta que es solo de ingenuos pensar, fijaros que no digo exigir, digo pensar que habrá un cambio en el país frente a este laberinto de ratas mundial. Siempre lo he dicho en serio, no confíen en que alguien resolverá vuestros problemas, ni siquiera el gobierno. Estén atentos, hermanos, vienen tiempos difíciles. ¿Ustedes se creen de verdad que lo que nosotros votamos sirve para algo? ¿Ustedes se creen que si ahora hay un cambio de gobierno mañana va a haber una diferencia sustancial en lo macro, en la política nacional? Ya les digo yo a ustedes que no. ¿Y por qué no lo va a haber? Porque cuando alguien llega a presidente, aunque tenga toda la buena voluntad del mundo, le va a llamar a alguien o varios y le va a dar instrucciones exactas de lo que va a tener que hacer. Casi el 80% de nuestra deuda está en manos extranjeras. Quiere decir que somos títeres de alguien, que alguien nos dice lo que tenemos que hacer o se lo dice a nuestros dirigentes. Como les digo, con independencia de la voluntad que quieran tener, de lo que hayan prometido, porque no lo van a poder cumplir. Es tremendamente complejo y no acusemos a nadie. Cualquiera de nosotros, si estuviéramos en su lugar, nos pasaría lo mismo. Cuando llegáramos, abriríamos los cajones, veríamos los recibos. Imagínense ustedes en su casa, que de repente abrieran los cajones y se encontraran llenos de facturas que tienen que pagar. Y le llamaran los acreedores y le dirían: tienes dos opciones, o haces lo que yo te digo, o que sepas que vas a durar 2 días en el puesto, porque ya te prepararemos alguna, que la saben preparar muy bien. Y así es como funciona. Recuerden, hay una frase de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, que decía: hay 2 maneras de subyugar a un país. Una es la espada, la otra es la deuda. Claro que hay siempre alguien que controla a las sociedades. Y nosotros somos muy poco, no somos nada, no significamos nada. En realidad nos venden este artificio de la democracia, como les digo, pero en la práctica, cuando hablamos de este plan nacional, pues en realidad nuestro voto, como les digo, queda tremendamente diluido precisamente por las presiones externas.